Estamos con Juan Hahnemann, que es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Collado. Juan es un reconocido empresario de la comarca de la Vera que ha decidido dar el salto y presentarse a la máxima responsabilidad municipal. Juan, cuéntanos el porqué. Bueno, Collado de la Vera es un pueblo más de esta comarca, en un enclave maravilloso que es toda la comarca. Yo, aunque soy de Jaraíz, también soy verato. Y como verato, pues me siento jaraiceño, me siento torremengueño, me siento pencón, me siento jarandillano, me siento losareño y también me siento collaejo. Y por eso he dado ese salto de querer ayudar a mis compañeros, a los ciudadanos de Collado, que así me lo han pedido y me lo han, bueno, puesto un poquito ahí a colación, que por qué no me presentaba a Collado. También es una decisión que hemos tomado conjuntamente con Luismi, el alcalde de Jaraíz, Luis Miguel Núñez, y el partido, la dirección provincial del partido, porque todos tenemos que consensuar. Y claro, Collado es un pueblo más de la comarca, de la provincia y de la región, donde queremos optar a la alcaldía. Y para optar a la alcaldía, pues en esas estamos. Ya. Juan, cuéntanos con qué equipo te presentas a la alcaldía de Collado. Bueno, el equipo es un equipo, yo creo que maduro y joven a la vez. Maduro por Javier, por mi persona también, y joven por Michael y por Susi. Chavales de mediana edad que tienen un gran conocimiento de Collado, y también, obviamente, Javier, que es nacido y criado en Collado de la Vera. Que, bueno, son personas que desde luego, como digo, tienen conocimiento del municipio, saben muy bien las carencias, las necesidades, y el equipo desde luego es un equipo cohesionado, combinando madurez y juventud. Con respecto al programa electoral del Partido Popular en Collado, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuáles son los principales retos y las necesidades? Nuestra pretensión no es cambiar aquello que funciona o aquello que está bien, ni hacer una revolución en Collado. Cada equipo, cada gobierno que le toque en su momento hace las cosas con la mejor intención y la mejor manera. Hemos visto que en vuestro programa electoral para Collado le dais una importancia especial a la dinamización social del pueblo. Sí, bueno, a ver, nosotros vemos que en Collado se pueden hacer muchas cosas, y entre ellas pues necesitamos que el pueblo empiece a ser visible, mucho más visible de lo que en este momento es. Es un pueblo que está metido en su propio aislamiento, no está en redes sociales, no está en el elenco del turismo como lugar de atractivo especial que tenemos con el entorno natural que le rodea a Collado, también con las pilas, ¿no? Un lugar emblemático para el baño, o el charco del Calambuco. Esos son sitios pues muy emblemáticos que deberían de explotarse con un turismo de calidad, con un turismo que tenga un sentido positivo para nuestro municipio y que podamos fomentar la visibilidad de Collado. También tenemos en nuestro pensamiento y en nuestro programa el hacer un centro social donde toda la población de Collado pueda, jóvenes y mayores y no tan mayores, gente de mediana edad, pueda pasar un rato agradable con actividades que podamos hacer en el mismo, o simplemente tomarse un café o echar una partida. La despoblación es uno de los principales problemas de la comarca de la Vera y sin embargo este pequeño pueblo, Collado, que está unos 200 y algo habitantes, es una de las pocas poblaciones que crece en habitantes y hay más niños que personas mayores. Sí, es cierto, Collado tiene esa particularidad. Es cierto que en los últimos años han venido personas jóvenes, familias, a residir en Collado, y desde luego pues eso también es una tendencia que mejora la situación, ¿no? Y esperemos que en esa situación de mejora
también tengamos algo que ver en el futuro nosotros, ¿no? Facilitando el poder venir a la gente, a poder establecerse en Collado, tener su residencia, tener la posibilidad de hacerse su casa o simplemente el poder poner un negocio en Collado. Hoy en día, con la telemática y con los trabajos, vamos a decir, a través de Internet, aquí se puede fijar población, teniendo las infraestructuras adecuadas, lógicamente, de Internet, de telefonía móvil, etcétera, que lamentablemente Collado poco adolece. Juan, tú eres además el presidente del Partido Popular en la comarca de la Vera y la candidata del partido a la Junta de Extremadura, María Guardiola, confía en ti y vas en las listas para la Asamblea. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es un orgullo. La verdad es que María haya querido contar con mi persona para integrarme en las listas a la Asamblea de Extremadura, para acompañarla. Y la verdad es que, bueno, que muy contento para poder representar la comarca de la Vera también, Collado y todos los 19 municipios que hay en esta comarca. Y no solamente en la Vera, sino que el norte de Extremadura. Si tenemos la oportunidad de gobernar en Extremadura, contad con mi trabajo, mi esfuerzo y mi dedicación a la comarca, a los pueblos, a Collado y desde luego a Extremadura pues plenamente para poder desarrollar el programa de María Guardiola, que creo que es muy interesante y muy dinámico y muy flexible en muchas cosas, para que haya una nueva Extremadura y una Extremadura que florezca y que no se quede anquilosada en el tiempo que hemos venido padeciendo de más de 35 años de gobierno socialista, sin que tengamos un tren como es debido, ya no digo un AVE, pero un tren que te lleve puntualmente desde Navalmoral a Madrid, desde Cáceres a Madrid o desde Madrid a Badajoz. Y tener unas infraestructuras decentes donde, bueno, las posibilidades también que se desarrolle la región sean plausibles, y ese es el objetivo del gobierno que formará con toda certeza María Guardiola si los extremeños nos dan la confianza.